A ver, hay crímenes que de verdad nos cambian la forma de ver el mundo. Crímenes que toman algo súper cotidiano y lo convierten en una auténtica pesadilla. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos. La historia de cómo un simple analgésico, sí, algo que seguro tenemos en casa, se convirtió de la noche a la mañana en un arma mortal y desató el pánico en todo un país. Anoten esta fecha, 29 de septiembre de 1982. Es clave en esta historia, porque fue un día que, miren, empezó como cualquier otro en las afueras de Chicago, totalmente normal, pero iba a terminar con un misterio que, increíblemente, hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Pero todo arranca con la cosa más común del mundo. Una nena de 12 años, Mary Kellerman, se levanta con un resfriado. Nada más. Un simple resfriado. Entonces sus papás, pues, hacen lo que cualquiera de nosotros haría, ¿no? Van al botiquín y sacan el remedio más confiable que tenían a la mano, para el dolor, para la fiebre, Tylenol extra fuerte. Un gesto de amor, de querer que su hija se sintiera mejor. Y aquí es donde la realidad se rompe en 1000 pedazos. De repente, Mary se desploma en el baño. Se la llevan corriendo al hospital, pero ya es demasiado tarde. Unas horas después, muere. Y nadie, absolutamente nadie, tiene idea de por qué. Pánico en una botella, porque créanme, la trágica muerte de Mary Kellerman fue solo el principio. Era apenas la primera pieza de un rompecabezas que, con cada hora que pasaba, se iba a volver más y más aterrador. Es que la velocidad con la que pasó todo es para no creer. Ese mismo día, a kilómetros de donde murió Mary, un cartero de 27 años, Adam Janus, muere de la nada. Su familia, obvio, está destrozada. Se juntan en su casa para consolarse y entonces pasa lo impensable. Su hermano y su cuñada se desploman y mueren. Ahí mismo. O sea, 3 muertes en la misma familia en cuestión de horas. A ver, pónganse en el lugar de los investigadores. Tenían una pesadilla entre manos. 4 muertes así, de repente, sin conexión aparente, en la misma zona y el mismo día. No había violencia, no había un motivo. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Qué conectaba todo esto? Y la respuesta era tan simple que daba miedo. Resulta que un bombero, hablando con las familias, ató los cabos. Encontró el único vínculo entre todas las víctimas. Todos habían tomado cápsulas de Tylenol extra fuerte. De un momento a otro, el medicamento en el que más confiaba todo el país era el sospechoso número 1. Bueno, ahora con esta conexión, los forenses se pusieron a trabajar a toda máquina. Y lo que iban a encontrar no solo iba a confirmar sus peores miedos, sino que iba a destapar el verdadero horror que se escondía dentro de esas botellitas de Tylenol. Las cuevas de toxicología soltaron la bomba. Cianuro de potasio. Y ojo, no eran rastros, no era una contaminación. Las cápsulas estaban literalmente llenas de veneno. Para que se den una idea, tenían miles de veces la dosis que se necesita para matar a una persona. Esto no era un accidente, era un asesinato, a sangre fría y a gran escala. La gran pregunta era, ¿cómo lo hizo? Porque no, el ataque no fue en la fábrica. El método de este asesino era mucho más retorcido y aleatorio. Es simple y terrorífico. Primero, compraba los frascos en las tiendas. Segundo, se los llevaba, abría las cápsulas una por una y las llenaba de cianuro. Y tercero, volvía a la tienda y los dejaba ahí, en el estante, como si nada. Cualquiera, en cualquier momento, podía comprar una de esas botellas. La siguiente víctima podía ser quien sea. La respuesta, por supuesto, fue gigantesca. Johnson & Johnson, la empresa dueña de Tylenol, hizo algo que nunca se había visto. Retiró del mercado 31 millones de frascos. ¡Todos! Mientras tanto, imagínense la escena. La policía con altavoces por las calles gritándole a la gente que por favor no tomaran Tylenol. El pánico era absoluto. En este punto, la investigación estaba en un callejón sin salida. Buscaban a un asesino fantasma, sin cara, sin motivo aparente. Pero entonces, justo cuando parecía que no había por dónde seguir, llegó una carta. Una carta que lo cambió todo y que por fin le dio al FBI una pista de verdad. La carta llegó directamente a las oficinas de Johnson & Johnson. Y no era una confesión, para nada. Era pura arrogancia. El tipo que la escribió se jactaba de lo que había hecho, casi como si estuviera presumiendo lo fácil que fue envenenar las cápsulas y provocar todo este caos. Y después de toda la fanfarronería, venía la exigencia. Decía algo como: si quieren que las muertes y la mala prensa se detengan, depositen $1 millón en esta cuenta bancaria.
Pero fíjense, en toda su arrogancia cometió un error que le iba a costar muy caro. Dio un número de cuenta. Y con ese número de cuenta bancaria, ahora sí, la cacería había comenzado. El FBI por fin tenía algo concreto, un hilo del que jalar para empezar a desenredar esta locura. Rastrear la cuenta fue rápido. Los llevó a un empresario de Chicago. Y este hombre les contó una historia sobre una ex empleada resentida, una tal Leanne Lewis, y su esposo James. Aparentemente la pareja le guardaba rencor por un tema de dinero, un cheque sin fondos. Y así, de repente, el FBI tenía a su sospechoso principal, James Lewis. Y bueno, cuando empezaron a investigar a este James Lewis, el tipo no era ningún santo. Su historial era, digamos que preocupante. Se decía que de adolescente había perseguido a su mamá adoptiva con un hacha. Luego, en el 78, lo acusaron del asesinato y desmembramiento de un cliente, aunque de esa se salvó por un error técnico de la justicia. Y para colmo, cuando pasó lo del Tylenol, ya estaba prófugo por fraude. O sea, un tipo inteligente, resentido y sin duda muy, muy peligroso. Claro, Lewis sabía que lo buscaban y se escapó a Nueva York, pero para ese entonces su cara estaba en todos los noticieros, en todos los periódicos. Se había desatado una cacería nacional. Y al final, ¿quién lo encontró? Una bibliotecaria. Así como lo oyen, una bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Nueva York lo reconoció de los carteles de "Se busca" y llamó al FBI. Se le había acabado la suerte. Un legado sin resolver. Porque claro, con Lewis arrestado, uno pensaría, listo, caso cerrado. Pero no. La historia estaba lejísimos de terminar. De hecho, el arresto fue solo el principio de un capítulo legal con un final que dejó a todos con un sabor amargo. Y aquí viene la parte más frustrante de toda esta historia. Al FBI le alcanzaba para condenar a Lewis por la carta de extorsión, y por eso fue a la cárcel. Pero nunca, jamás pudieron probar que él fue quien puso el cianuro en las botellas. Nunca pudieron conectarlo directamente con los asesinatos, así que nunca fue acusado formalmente por las 7 muertes. Y por eso, oficialmente el caso sigue sin resolverse. El impacto económico fue brutal. El retiro de todos esos productos le costó a Johnson & Johnson más de $100 millones, una verdadera fortuna en 1982. Pero hay que decirlo, la forma en que manejaron la crisis, poniendo la seguridad de la gente por encima de las ganancias, se convirtió en un ejemplo de cómo deben actuar las empresas en una situación así. Y el legado de todo este horror, bueno, lo vemos todos los días. La próxima vez que abran un frasco de pastillas o una botella de jugo y vean ese sello de aluminio o ese anillo de plástico, sepan que está ahí por esta tragedia. Este caso obligó a crear todos los empaques de seguridad que conocemos hoy y también a aprobar nuevas leyes federales que castigan durísimo la manipulación de productos. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Fíjense que en 2009 el FBI reabrió el caso. ¿Por qué? Por los avances en la ciencia forense, específicamente algo llamado ADN de contacto, que básicamente permite sacar un perfil genético de unas pocas células de piel. La pregunta es, ¿será que esas botellas, guardadas por más de 40 años, todavía tienen el ADN del asesino? ¿Podría la tecnología de hoy resolver por fin este crimen y llevar de una vez por todas al culpable ante la justicia?